Bienvenidos una semana más a capítulo 9. Hoy es la cuarta entrega ya de este programa aquí en Canal 9 Soria y seguimos conociendo autores, conociendo propuestas literarias y también de ensayo, porque ya saben ustedes que en este programa no solamente abordamos la novela, sino la literatura, el ensayo, la poesía, la narrativa en sus diferentes versiones. Hoy tenemos tres entrevistas muy interesantes que seguramente no les vayan a dejar indiferentes. Por un lado, charlaremos con el escritor Carlos Álvarez, autor del Quijote de Valdeavellano, para conocer la interesante historia que se encuentra detrás de la escritura de ese libro y que tiene que ver precisamente con Valdeavellano de Tera. Vamos a seguir nuestro recorrido por este capítulo 9 charlando con Juan Enrique Soto, que es inspector jefe de la Policía Nacional en segunda actividad y que además tuvo el privilegio de ser el creador de la sección de análisis de conducta de la policía en España y también del método Vera de perfilación criminal. Hablaremos con él de todo ello y también de la publicación de su libro Vivir en el asombro, que relata entre otras cosas su participación en las investigaciones posteriores del caso Marta del Castillo. Y por último charlaremos también con Elena Almiral, que es doctora en historia y ha publicado Entrar en el Olimpo, un recorrido por la mitología clásica para aplicarla a nuestro día a día y a nuestras necesidades más actuales. Así que tenemos por delante un programa apasionante que comenzamos ya mismo. Pues llega el momento de hablar de lo que les decíamos en el sumario, Vivir en el asombro, memorias de un psicólogo criminalista. Iba a decirles un libro, pero es que me parece que es mucho más que eso, porque lo que tenemos entre las manos es un documento que merece la pena, como decíamos antes, fuera de cámara, una lectura reposada, sosegada y sobre todo reflexionada de todo lo que aquí se contiene, que son muchas cuestiones muy diferentes. Algunas de ellas las vamos a hablar hoy con su autor. Ya tenemos la suerte de que nos esté escuchando Juan Enrique Soto. Bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotras. Inspector jefe de la Policía Nacional en segunda actividad, psicólogo, tiene un currículum amplísimo y algunas de esas cuestiones de su vida se ven recogidas en este libro, Vivir en el asombro. Decíamos antes que, hablando entre nosotros, que es un titular muy sugerente, que además tenías el titular claro en la cabeza, sabías de sobra cómo querías llamar al libro. ¿Por qué este libro, Juan Enrique? Bueno, yo creo que de alguna manera, desde pocos años después de empezar mi carrera como policía, me encontré realizando algo que yo nunca había hecho, que era dar formación a otros compañeros, a otras personas, y el hecho de compartir lo que yo hacía se convirtió en algo que realmente me gustaba, me entusiasmaba y me gustaba casi tanto como hacer el propio trabajo, ¿no? Compartirlo y enseñar a otros lo que hacía o lo que se podía hacer. Y esa es una máxima o una actividad que no he dejado de hacer en todo momento, compartir, ¿no? Y el hecho de haber tenido el privilegio de haber podido desarrollar una carrera profesional como la que he tenido, pues dije, pues es que hay que compartirlo, no me lo puedo quedar solo para mí, ¿no? Y entonces, bueno, se unió a ese afán divulgador y de compartir el hecho de poder contar todas estas peripecias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Antes de hacerte policía ya eras psicólogo y además creaste la sección de análisis de conducta y el método Vera de perfilación psicológica de agresores desconocidos. ¿En qué consiste este método Vera? Bueno, pues es, simplificando mucho, es la simplificación, permitidme la redundancia, del proceso de investigación de un hecho delictivo. El nombre Vera es un acrónimo de 4 factores: víctima, escena, reconstrucción y autor. Y la experiencia me ha demostrado, y todavía no he sido capaz de desengañarme en esto, que cualquier dato de interés en una investigación de un delito grave se puede encuadrar en uno de esos 4 factores: víctima, escena, reconstrucción y autor. Por lo tanto, colocamos cada dato en su cajón correspondiente y a partir de ahí hacemos un proceso lógico en el que pasamos de los datos a hacer unas inferencias que nos llevan a una hipótesis final. Yo creo que una de las ventajas del método es que todo ese proceso lógico está controlado, de tal manera que
cuando al final damos nuestra conclusión, el perfil del agresor, cada una de las palabras que decimos está justificada por todo ese proceso anterior que entregamos a quien necesita el perfil. De tal manera que no hace falta que nos pregunte, bueno, ¿y de dónde sale eso de que tiene un vehículo con los cristales tintados o que ha estudiado? Todo lo tiene, ¿no? El método, a partir de esos datos bien colocados, nos permite un proceso lógico muy controlado. En el libro se desgranan muchos de los casos en los que ha trabajado, imagino que sea solo una pequeña parte de todos los que hay. El primero de ellos, si no me equivoco, cuenta que fue en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo sucedió todo aquello y cómo viviste ese primer caso? Bueno, pero es verdad que el primer caso tiene que ver con mi primer destino, porque mi primer destino fue en un grupo de homicidios en las Islas Canarias, en la isla concreta de Gran Canaria. Y el hecho de que mi primer destino fuera investigar homicidios y que justo yo efectivamente ya era psicólogo, pues me permitió esa unión, esa simbiosis entre dos disciplinas. Es verdad que al principio era absolutamente intuitivo todo, porque estamos hablando de los años 90. No existía nada de lo que hay hoy. Hoy hablamos de perfilación criminal y hemos visto películas, series, podemos ir a múltiples cursos, pero a finales de los 90 no había nada. Así que fue todo un construirse poco a poco, con la enorme ventaja para alguien que crea una herramienta de que tenía a mi disposición los casos reales, ¿no? Y eso fue lo que día a día, caso a caso, nos permitió llegar hasta donde estamos ahora. Pero los primeros son casos de homicidios y muy interesantes. Es verdad que el primer caso con el que nos encontramos encima era un caso que llevaba varios años sin esclarecer y fue, digamos, que el pistoletazo de salida, ¿no? De algo que después se ha comprobado que efectivamente es muy útil. Ha hablado del esclarecimiento de los casos. ¿Qué porcentaje de casos quedan sin esclarecer? ¿Son pocos? ¿Son muchos? Bueno, en general, en un país como España, la verdad es que los índices en homicidios, ¿vale? Yo me ciño a homicidios, los índices son muy buenos porque un 80 y tantos, nunca sé si es un 85, 86, por ahí, pero más de 8 de cada 10 homicidios en España se resuelven. Es verdad que es un índice muy bueno, pero también es verdad que hay, por lo tanto, 14, 15 de cada 100 casos que no se resuelven. Y eso es una necesidad imperiosa. O sea, lo suyo es llegar al 100%. Es verdad que son objetivos casi utópicos, ¿no? Resolverlos todos. Pero los índices son muy buenos. Es verdad que ese 14-15% necesita de algo más que la investigación tradicional no logra. Y es ahí donde entra el análisis de conducta criminal, ¿no? Una herramienta más para conseguir que ese porcentaje sea cada vez más pequeño. Uno de los capítulos que yo creo que sin duda a todos los que nos sumergimos en la lectura llama más la atención por todas las implicaciones que ha tenido en la sociedad, sin duda ha sido la historia de Marta del Castillo, donde trabajaste también. No sé cómo viviste toda esa situación, todo ese caso, con todas las visitas allí a Sevilla, con toda la labor, la investigación, todo lo que hay detrás. Bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que hay que hacer una apreciación, y es que cuando la SAC se crea en el 2010, la muerte de Marta se había producido un año antes. Es decir, la sección no pudo entrar a lo que es la investigación policial. Ya estaba cerrado, ya estaba el sumario ante la autoridad judicial y lo que en primera instancia hicimos fue organizar toda la información de cara a la celebración de los juicios, porque al final hubo dos, ¿no? Y una vez que se acabó el juicio y que se produjo la condena de Miguel Carcaño, se abrió una pieza separada para la localización del cuerpo de Marta. Y es ahí donde más esfuerzos ha dedicado la sección de análisis de conducta en este caso. Durante 10 años ha estado colaborando, ideando, trabajando en todas aquellas opciones que veíamos disponibles para intentar localizar el cuerpo. ¿Hay algún... Muchos años, Sí, muchos sí. años
para llegar donde estamos, ¿no? Es un poco frustrante, ¿no? Y yo creo que eso lo dejo traslucir no solo en el libro, sino en mis propias palabras, ¿no? Pero bueno. ¿Se llegará algún día a encontrar el cuerpo de Marta? A ver, yo soy por naturaleza optimista, cuando no ingenuo, ¿no? Es verdad, bueno, estoy diciendo muchas veces es verdad, pero lo que sí es que eh, se sigue buscando. Cuanto más tiempo pasa, obviamente las opciones disminuyen, pero todo avanza, aparecen nuevas técnicas, nuevos enfoques, y siempre que aparece una nueva opción, una nueva oportunidad, la tomamos y la llevamos a cabo. Yo ya no, porque ya no estoy en el servicio activo, pero me consta que desde Sevilla y desde la SAC en Madrid siguen ideando, siguen pensando y lo dicho, a la menor oportunidad se busca hacerla efectiva, porque es un objetivo de todos, localizar por fin el cuerpo de Marta y que la familia pueda descansar. Quería hacerte también una pregunta, porque al ser psicólogo y también ser policía, imagino que sea bueno, pues una manera de abordarlo necesaria también desde la psicología, la cuestión de los suicidios, que es un tema muy tabú, no solamente de los suicidios con los que os encontráis externos, sino también dentro de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hay compañeros que desgraciadamente llegan a quitarse la vida, y en muchas ocasiones todo eso, también por el tabú que rodea el suicidio, no llega a trascender. Sí, por suerte es algo que dentro de las instituciones policiales se está abordando ya de otra manera. Incluso se han creado recientemente departamentos compuestos por personal con formación en psicología, expresamente dedicados a tratar este tema, ¿no? A ayudar a compañeros que puedan estar viviendo situaciones difíciles y que en un momento dado pues podrían llegar a cometer este tipo de acciones. Al fin y al cabo, los policías son también personas, con todas esas presiones que cualquiera tenemos, no solo las del trabajo, sino las propias familiares, sociales, económicas incluso, ¿no? De hecho, incluso los datos muestran que ni siquiera los policías no se suicidan más, que no hay mayores índices de suicidio en las fuerzas y cuerpos de seguridad que en la población general. Es decir, siguen las estadísticas propias de la población en general. Pero es verdad que es un ámbito muy doloroso, una realidad que se lleva miles de vidas al año en este país y es algo que hay que atajar, que hay que trabajar. Hay que pensar no solo a corto plazo, sino a medio y futuro, y es muy complicado, ¿no? Pero es un tema dramático en el que hay que trabajar y mucho. Cuando uno trabaja en la sección de análisis de conducta, imagino, y ya cuando uno es policía, imagino que el trabajo se lo lleve muchas veces a casa. Bueno, sí, pero todos los que nos dedicamos a este tipo de trabajo, tanto policías, servicios de emergencia, e incluso todo el personal sanitario, trabajamos con ese lado humano que conlleva sufrimiento. De alguna manera, nuestra implicación, nuestra formación, la profesionalidad incluso, te llevan a gestionarlo de una determinada manera, porque si no, nadie lo haría. También es obvio que los casos impactan y, por ejemplo, para la sección de análisis de conducta es algo también muy relevante, porque profundizamos tanto en lo que las personas implicadas han hecho y en cómo lo han vivido, que efectivamente llega a haber ahí una conexión emocional muy potente. Pero es que si no, no podríamos hacer nuestro trabajo. Forma parte. La comprensión de lo que ha ocurrido y de lo que se ha sentido forma parte de nuestro trabajo como analistas, ¿no? Pero luego lo gestionamos. Hay que gestionarlo porque si no sería insoportable, ¿no? Hay que tener un buen apoyo social, hay que formar un equipo muy compenetrado, se habla mucho, se ríe, se llora también. Es decir,
hay que gestionarlo porque si no, no podría ser. Es buena esa comunicación, por lo tanto. Es esencial, es esencial. Pero al mismo tiempo, como forma parte inherente de la propia labor de análisis, porque nunca se analiza un caso individualmente, es decir, al menos cada caso lo analizan dos analistas. Y si el caso es complejo, pueden ser incluso más, tres, cuatro o cinco personas. Y el proceso de análisis implica mucha comunicación, implica mucho hablar de lo que se ha detectado, de cómo se puede interpretar, y esa comunicación al final se convierte en una forma de gestionar, en una vía de escape, en un modo de que esto se pueda utilizar profesionalmente. Eso sí, el factor humano siempre está presente, por supuesto. Habla también en una de las partes del libro de la comunicación a los familiares de que una persona ha fallecido. ¿Han mejorado la manera de transmitírselo a los familiares y sobre todo qué papel pueden jugar los medios de comunicación? Porque vemos que en algunos casos intentamos erróneamente, hay que hacer autocrítica también, de ejercer de jueces, de policías, y quizá entorpecemos más la labor de los investigadores de lo que podemos ayudar. Bueno, dos partes. La primera, la comunicación. Yo personalmente lo he vivido muchas veces porque cuando formaba parte del grupo de homicidios, incluso cuando era el jefe del grupo de homicidios, pues yo asumía esa responsabilidad de comunicar este tipo de noticias y es algo devastador. O sea, yo no he conocido un servicio policial peor que ese, ¿no? Pero claro, ponerse en el otro lado es todavía más dramático. Eh, Ha cambiado mucho, incluso ahora hay una verdadera formación psicológica, incluso son psicólogos de la propia policía quienes comunican estas noticias a los familiares, de tal modo que, bueno, ahí que se ha avanzado mucho, se es mucho más sensible, tanto en cómo se dice como en el hecho de en qué momento hacerlo, ¿no? Y luego está el tema de los medios de comunicación. Es verdad que cuando estamos ante una investigación, y si es un caso mediático más todavía, parece que hay un choque de intereses, ¿no? A los investigadores les interesa la discreción para poder avanzar bien en su investigación, mientras que a los medios lo que les interesa es el dato inmediato, lo antes posible, para poder comunicarlo, para poder informar. Y eso a veces pues choca, ¿no? Y hay que gestionarlo, pero se puede trabajar conjuntamente. De hecho, esta entrevista es una prueba de ello. No sé si hay alguna investigación que te haya marcado especialmente en tu carrera, que haya supuesto un antes y un después. Bueno, hay varias. Yo creo que todos los policías que nos hemos dedicado a investigar hechos delictivos, pues tenemos varias, ¿no? Tanto porque se hayan resuelto o por todo lo contrario, porque no. El hecho de que, por ejemplo, hace unos años en Onteniente se descubriera que lo que aparentemente era una muerte violenta, un asesinato, gracias a la labor de la sección de análisis de conducta, se convirtiera en un suicidio con apariencia de homicidio, supuso no solo la satisfacción personal de haber ayudado a resolver el caso, sino que fue un espaldarazo tremendo para el trabajo de la SAC. A partir de entonces, pues ya los investigadores pensaron, realmente puede ser útil, ¿no? Es en el lado bueno. En el lado no tan bueno, por ejemplo, el hecho de no haber podido encontrar el cuerpo de Marta, o el caso de un triple homicidio muy sangriento, muy brutal, que se produjo en Burgos hace creo que ya más de 20 años, y que no hayamos podido esclarecerlo, pues son de esas cosas que uno se lleva al final con sabor amargo, ¿no? Así que bueno, los hay buenos y los hay no tan buenos. Cuando vemos noticias, bueno, pues como la del cuerpo de Marta o este triple crimen de Burgos del que nos hablabas, nos hace preguntarnos, ¿existe realmente el crimen perfecto? Yo siempre digo lo mismo y peco de poco original. También es verdad que soy un profesional de la investigación de delitos, ¿no? Entonces lo tengo muy claro. Yo creo que no hay un delito perfecto. Lo que sí hay son investigaciones
imperfectas. Sobre todo si es un caso muy complejo, la investigación tiene que ser impecable desde el primer minuto hasta el último, porque cada error que se cometa en la investigación puede suponer que perdamos la posibilidad de detectar unos indicios físicos que resulten esenciales. Y el tiempo pues no juega a favor de la investigación, porque esos indicios pueden perderse definitivamente y no hay vuelta atrás. Por lo tanto, yo creo que no hay un delito perfecto, sino que tenemos que ser impecables durante toda la investigación. Juan Enrique, ¿cómo te gustaría que la gente recibiera Vivir en el asombro? ¿Cómo te gustaría que la gente accediera, que leyera? ¿Con qué reflexión te gustaría que se quedase la gente cuando termine el libro? Bueno, pues yo creo que he tratado de ser fundamentalmente honesto cuando escribí este libro. Es decir, no es solo contar una experiencia profesional, sino una experiencia profesional en la que hay muchos momentos muy buenos, otros no tanto, y que eso sirva para, primero, comprender que la labor de la investigación policial es muy compleja, es muy delicada también. Estamos trabajando con consecuencias dramáticas de las personas, ¿no? Pero al mismo tiempo es un reto intelectual de una enorme envergadura. Por lo tanto, cuando se avanza, cuando se consigue que un caso salga adelante, la satisfacción personal es enorme. Si encima contribuye aunque esto suene así, no sé, como suene me da igual, a contribuir a que esta sociedad sea un poco más justa y sobre todo a que las víctimas reciban un mínimo resarcimiento, que es el hecho de que su caso se esclarezca, pues para mí habrá merecido la pena. Pero sobre todo yo creo que lo que se van a encontrar es con honestidad en lo que es, pues bueno, la historia profesional de un investigador de delitos graves. Pues la honestidad es lo más importante de todo hoy en día, que también nos falta mucho en nuestra sociedad. Así que, Juan Enrique, muchísimas gracias por presentarnos Vivir en el asombro, memorias de un psicólogo criminalista, un libro que sin duda merece la pena leer. Aquí servidora ya se lo ha leído, así que lo recomendamos a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, Juan Enrique, y sobre todo que sigan los éxitos, que siga el trabajo, que todavía queda mucho por hacer, también desde la perspectiva de la psicología, tan importante hoy en día, porque tan importante es salvar vidas como salvar mentes. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotras, un placer.